Soy Amelia, tengo 35 años, y hoy enterré a mi esposo, James, en el extranjero. Después de 30 horas sin dormir viajando de regreso a casa, escribí en el chat familiar: mi vuelo aterriza a las 5 de la tarde, ¿alguien puede recogerme? Mi hermano. Troy respondió: estamos ocupados. USA Uber. Mamá añadió: ¿por qué no planeaste mejor? Con los dedos temblorosos escribí: no se preocupen, mientras por dentro me derrumbaba en silencio. No tenía idea de que, en cuestión de horas, mi familia estaría viendo mi tragedia en las noticias de la noche. Antes de continuar con esta historia, dime desde dónde la estás viendo en los comentarios. Dale like y suscríbete si alguna vez te has sentido abandonado cuando más necesitabas a alguien. Antes de que el dolor reescribiera toda mi existencia, yo tenía lo que muchos llamarían una vida de ensueño. James y yo nos conocimos en el segundo año de universidad. Derramó café sobre mi libro de economía, insistió en comprarme uno nuevo y, de alguna manera, convirtió ese desastre en una cena juntos. Nos casamos después de graduarnos y construimos una hermosa vida en Portland. Yo trabajaba como directora de marketing mientras James prosperaba como ingeniero de software. Teníamos una acogedora casa de 2 pisos con un jardín al que dedicaba mi corazón cada primavera. James siempre bromeaba diciendo que mis tomates podrían ganar cintas en la feria estatal si alguna vez me animaba a participar. 10 años de matrimonio pasaron como un sueño maravilloso. Viajábamos siempre que podíamos, los jueves teníamos noches de juegos con amigos y ahorrábamos con disciplina para nuestro futuro. James y yo hablábamos de formar una familia pronto. Incluso habíamos convertido el cuarto de huéspedes en una oficina en casa que fácilmente podría transformarse en una habitación de bebé cuando llegara el momento. Todo cambió el otoño pasado, cuando a James le ofrecieron un contrato de 6 meses con una empresa tecnológica internacional en Singapur. Era la oportunidad de su vida, una que impulsaría enormemente su carrera y nos permitiría experimentar juntos cómo era vivir en el extranjero. Yo arreglé trabajar a distancia durante 3 meses, planeando dividir nuestro tiempo entre continentes. Estábamos tan emocionados por la aventura que nos esperaba. La noche antes de su partida, tuvimos una cena especial en casa. Aún recuerdo cada detalle: la música suave sonando de fondo, las velas titilando sobre la mesa del comedor, y la manera en que James me miró cuando me prometió que esta oportunidad haría que nuestro futuro brillara aún más. 6 meses. Pasarán volando, me aseguró, entrelazando sus dedos con los míos, y entonces comenzaremos el próximo capítulo. Hicimos videollamadas todos los días durante los primeros 2 meses. Yo volé a visitarlo por 3 semanas en las fiestas, y fue como una segunda luna de miel. Singapur era hermoso, vibrante y emocionante. James me mostró la ciudad, me presentó a sus compañeros de trabajo y juntos exploramos islas cercanas los fines de semana. Todo parecía perfecto. Incluso comenzamos a hablar en serio de intentar tener un bebé cuando su contrato terminara. Entonces llegó la llamada que destrozó mi mundo. Yo estaba de regreso en Portland cuando James se quejó de un fuerte dolor de cabeza durante nuestra videollamada matutina. Probablemente solo estrés, dijo, masajeándose las sienes. Se acerca la fecha límite de un gran proyecto. 8 horas más tarde, su compañero de trabajo llamó desde el teléfono de James. Mi esposo se había desplomado en una reunión y lo habían llevado de urgencia al hospital. Reservé el primer vuelo disponible, pero cuando llegué, 26 horas después, James ya estaba en coma. Aneurisma cerebral, explicaron los médicos. Habían realizado una cirugía de emergencia, pero el daño era catastrófico. Durante 5 días me senté a su lado en la cama del hospital, sosteniendo su mano, hablándole, rezando por un milagro que nunca llegó. James jamás volvió a despertar. Tenía solo 37 años. La pesadilla de enfrentar sola un sistema hospitalario extranjero fue abrumadora. Cada formulario era confuso. Cada conversación se filtraba con aplicaciones de traducción o intérpretes agotados del hospital. Llamaba a mi familia en casa todos los días, desesperada por apoyo emocional, pero nuestras conversaciones eran breves. Estamos orando por ti, decían antes de explicarme por qué tenían que colgar rápido. Mi madre preguntó si había pensado en comprar un seguro de viaje. Mi hermano Troy sugirió contratar un servicio local para manejar los trámites y que yo pudiera regresar antes, pero no podía irme. No así. No en un país donde James no conocía a nadie más que a sus compañeros de trabajo. Me quedé y lo manejé todo por mi cuenta.
Los trámites para obtener su certificado de defunción tardaron 3 días completos y una cantidad interminable de visitas a oficinas, organizar el entierro en Singapur, porque los costos de trasladar su cuerpo a casa eran prohibitivamente caros. Significó enfrentar costumbres y tradiciones desconocidas. El funeral fue pequeño, algunos de sus compañeros de trabajo, un par de expatriados que había conocido y yo. Sin familia, sin amigos de toda la vida. Mis padres dijeron que el vuelo era demasiado caro con tan poca anticipación. Mi hermano tenía obligaciones laborales críticas. Me quedé sola mientras bajaban a mi esposo a la tierra, a un mundo de distancia de todos los que amábamos. La presión financiera fue aplastante. Nuestro seguro cubrió algunos gastos, pero las pólizas internacionales tenían limitaciones que jamás había pensado revisar antes de que la tragedia golpeara. Vacié nuestros ahorros y saturé las tarjetas de crédito para pagar todo. Aún así, seguía informando a mi familia, con la esperanza de que alguien ofreciera algo más que simples condolencias breves o sugerencias prácticas. Mirando atrás, no debería haberme sorprendido su respuesta a mi mensaje desde el aeropuerto. Mi familia siempre había funcionado así. Cuando me gradué de la secundaria como mejor alumna, mis padres asistieron, pero se marcharon inmediatamente. Después de mi discurso para llevar a Troy a su partido de béisbol. En mi graduación universitaria, llegaron tarde y se fueron temprano. Incluso en mi boda, mi madre pasó más tiempo preocupándose por Troy, que además trajo a la novia equivocada, que celebrando mi matrimonio. Pasé toda mi vida acomodándome a sus prioridades, inventando excusas por su comportamiento y convenciéndome de que la familia simplemente tenía distintas formas de demostrar amor. Ahora, de pie frente a la tumba de mi esposo al otro lado del mundo, entendí por fin que hay personas que simplemente no tienen la capacidad de poner a otros en primer lugar, ni siquiera en momentos de necesidad desesperada. Después del funeral, comenzó una nueva pesadilla. La burocracia singapurense exigía múltiples copias certificadas del certificado de defunción, cada una debía ser autenticada en distintas oficinas de gobierno repartidas por toda la ciudad. Pasé 3 días yendo de un edificio a otro bajo el calor tropical, haciendo filas interminables y tratando de explicar mi situación con palabras ahogadas por el dolor. Cada noche me desplomaba en nuestro apartamento alquilado, rodeada de la ropa de James que aún olía a él. En mi última mañana en Singapur, visité la tumba de James por última vez. El cementerio estaba en paz al amanecer, los pájaros cantaban en los frondosos árboles sobre mi cabeza. Coloqué flores frescas junto a su sencilla lápida y me senté en la hierba húmeda, contándole todo lo que traía de regreso a casa, sus libros favoritos, el reloj que le había regalado en nuestro 5º aniversario, la colección de conchas que habíamos recogido en nuestros viajes de fin de semana a playas cercanas. Te mantendré vivo en mi corazón, susurré, presionando mi palma contra el mármol frío. Todos los días, por el resto de mi vida. Mi viaje de regreso se extendió por más de 30 horas. Primero, un retraso de 6 horas en Singapur por problemas mecánicos. Luego, una conexión perdida en Tokio que obligó a pasar la noche en un hotel del aeropuerto. El último tramo incluyó turbulencias tan fuertes que los asistentes de vuelo permanecieron sentados durante 2 horas. Para cuando comenzamos el descenso hacia Portland, había viajado más de un día entero, apenas había comido y me mantenía únicamente por el dolor y la determinación. Durante esas horas interminables de viaje, mi mente regresaba a recuerdos de la infancia, viendo patrones que antes había justificado. Cuando tenía 8 años, me rompí el brazo al caerme de la casita del árbol en el patio trasero. Mis padres me llevaron a urgencias, pero me dejaron con un vecino mientras ellos llevaban a Troy a su partido de campeonato. Él no puede faltar, explicó mi madre. Todo el equipo cuenta con él. Cuando obtuve una beca para la universidad de mis sueños, la primera pregunta de mi padre fue si eso les costaría algo. Troy tiene campamentos deportivos caros. Este verano, me recordó. La universidad era mi elección, así que yo debía encargarme de las finanzas. Trabajé en 2 empleos entre clases, mientras que Troy asistía a una universidad fuera del estado totalmente financiada por mis padres. El día de mi boda, mi madre criticó mi vestido por ser poco práctico y mi padre se quejó del costo del modesto salón. Troy llegó 1 hora tarde a la ceremonia. James se dio cuenta de su comportamiento, pero me animó suavemente a enfocarme en nuestra felicidad. No podemos cambiarlos, dijo. Pero sí podemos elegir cuánto poder tienen sobre nuestra alegría. Durante los preparativos del funeral en Singapur, llamé a casa casi todos los días. La mayoría de las veces las llamadas iban al buzón de voz.
Cuando alguien contestaba, las conversaciones eran breves y se enfocaban más en cuándo regresaría que en cómo estaba sobrellevando todo. Mi madre sugirió que me estaba aferrando demasiado a mi dolor al quedarme para el funeral, en lugar de simplemente cremar a James de inmediato. Troy preguntó si James tenía seguro de vida antes de expresar su preocupación por una presentación de trabajo con la que estaba batallando. A pesar de ese historial, una parte irracional de mí creyó que esta tragedia, el peor momento de mi vida, finalmente despertaría la compasión que siempre había anhelado de mi familia. Seguidamente reconocerían la magnitud de mi pérdida y me darían el apoyo que tanto necesitaba. 3 días antes de mi vuelo final a casa, envié un mensaje al chat familiar con los detalles de mi itinerario. Las respuestas fueron mínimas, emojis de pulgar arriba de mis padres y Troy preguntando si traía souvenirs. Aclaré mi hora de llegada 2 veces más antes de abordar mi último vuelo, con la esperanza de que alguien ofreciera recibirme en el aeropuerto. Nadie lo hizo, pero hice un último intento cuando aterrizamos en suelo americano. El "estamos ocupados, usa Uber" de mi hermano se sintió como un golpe físico. El "¿por qué no planeaste mejor?" de mi madre me hizo preguntarme si alguna vez les había importado de verdad. En ese momento, sentada en el estrecho asiento del avión rodeada de pasajeros ansiosos por desembarcar, hice una promesa silenciosa a James y a mí misma. Esta sería la última vez que esperaría agua de un pozo vacío. El aeropuerto internacional de Portland hervía de actividad vespertina mientras pasaba por aduanas. La luz fluorescente lastimaba mis ojos tras tantas noches sin dormir, y cada anuncio por los altavoces me hacía estremecer. Crucé el abarrotado terminal en piloto automático, con el cuerpo presente, pero con la mente aún miles de kilómetros lejos. Junto a James, me detuve en la zona de equipaje, observando maletas girar sin fin en la cinta transportadora. Las mías eran fáciles de identificar, una maleta negra grande con mi ropa y 2 más repletas de las pertenencias de James. Las cosas que no pude dejar atrás. Su suéter favorito, el diario de cuero que le regalé la última Navidad, álbumes de fotos, la taza de café que usaba cada mañana, fragmentos de nuestra vida juntos que ahora representaban todo lo que me quedaba de él. Mi teléfono vibró con otro mensaje en el chat familiar. Lo abrí con la esperanza de que alguien hubiera reconsiderado. Troy, en serio, hermana, no podemos reorganizar nuestros horarios de último minuto. Para eso existe la planificación. Mama, tu padre y yo tenemos cena con los Henderson esta noche. Confirmamos hace semanas. Papá, el pronóstico dice lluvia más tarde. Maneja con cuidado cuando llegues a casa. Miré la pantalla, sintiendo como un vacío familiar se expandía en mi pecho. Ni una sola pregunta sobre cómo estaba o si había llegado bien. Ningún reconocimiento de lo que acababa de vivir. Escribí un simple, no pasa nada, lo entiendo. Y aunque en realidad no entendía nada, ¿cómo podían los planes de cena o las obligaciones sociales pesar más que el deber de apoyar a su hija que acababa de enterrar sola a su esposo? El peso de las maletas me hizo tambalear mientras las cargaba en un carrito. Las pertenencias de James de pronto parecían imposiblemente pesadas, tanto física como emocionalmente. Al avanzar hacia la salida, una de las ruedas del carrito se trabó y la maleta de arriba cayó al suelo con fuerza. Se abrió de golpe, esparciendo la ropa de James sobre el brillante piso del aeropuerto. Me arrodillé de inmediato, recogiendo sus cosas con desesperación mientras las lágrimas nublaban mi visión. Un suéter azul, sus zapatillas de correr favoritas, la corbata que usaba en las cenas elegantes. Cada prenda que tocaba desataba nuevas olas de dolor. Permítame ayudarla, señora. Una empleada del aeropuerto se arrodilló a mi lado, recogiendo con cuidado las cosas desperdigadas. Su placa decía, Gloria. Tenía unos ojos amables que se arrugaban en las comisuras. ¿Está bien? Esa simple pregunta quebró algo dentro de mí. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó si estaba bien? No cuánto tardaría en superarlo o qué pasos prácticos debía tomar, sino simplemente si estaba bien. Mi esposo murió, susurré. Acabo de enterrarlo en Singapur. La expresión de Gloria se suavizó con una compasión genuina. Ayudó a volver a guardar las pertenencias en silencio y luego me acompañó personalmente hasta el área de recogida de transporte compartido. ¿Alguien viene por usted?, preguntó. ¿Negu con la cabeza? No. Mi familia está ocupada. Su ceño fruncido lo dijo todo, pero no comentó nada. En lugar de eso, esperó conmigo hasta que llegó el transporte, ayudó a cargar mi equipaje y me apretó la mano antes de que subiera. Cuídese, me dijo. Fue más consuelo del que mi propia familia me había ofrecido.
El viaje costó $78 por el precio elevado de la hora pico. El conductor, un hombre mayor llamado Paul, hizo una conversación educada mientras avanzábamos lentamente entre el tráfico pesado. Cuando preguntó por mi viaje, respondí con evasivas, temiendo derrumbarme por completo si decía la verdad en voz alta. Pareció percibir mi angustia y puso música suave, de vez en cuando señalando algún cambio en la ciudad de los últimos meses. Tras casi una hora, entramos en mi camino de entrada. La casa lucía exactamente igual que cuando la había dejado, y al mismo tiempo, completamente distinta. James nunca más abriría esa puerta, nunca más estacionaría en esa entrada, nunca más se quejaría del arce que soltaba semillas y tapaba las canaletas. Paul me ayudó a llevar el equipaje hasta el porche. Al dejar la última maleta, vaciló. ¿Está segura de que está bien, señorita? Da la impresión de que quizá necesita a alguien. Le aseguré que estaba bien, le di una propina generosa. Y observé cómo sus luces traseras desaparecían calle abajo antes de forcejear con las llaves de la casa. La puerta se abrió para revelar un interior frío y oscuro. Le había pedido a mi madre que ajustara el termostato el día antes de mi llegada. Al parecer, lo olvidó. Dentro, me recibió un aire viciado. El cesto del correo rebosaba junto a la puerta. Otra tarea que mi familia había prometido manejar, pero que claramente ignoraron. El refrigerador contenía solo condimentos vencidos. Y un recipiente mohoso con algo irreconocible. Mi hermano me había asegurado que abastecería lo básico antes de mi regreso. Demasiado exhausta para lidiar con nada, me arrastré escaleras arriba hasta nuestro dormitorio. No podía soportar dormir en nuestra cama. Así que me acurruqué en el sillón junto a la ventana, aún con el abrigo puesto porque la casa estaba helada. Rodeada de fotografías de tiempos más felices, finalmente me permití derrumbarme por completo. Desperté horas más tarde, desorientada y tiritando. La casa estaba silenciosa de una forma en que nunca lo había estado cuando James vivía. No había pasos en el pasillo, ni el borboteo de la cafetera abajo, ni su canto desafinado en la ducha, solo vacío y el crujir ocasional de la madera asentándose. La puerta del closet de James estaba entreabierta, mostrando la ropa que había dejado. Mi familia había prometido organizar sus pertenencias para facilitarme el regreso. Dentro, encontré todo intacto. Sus zapatos alineados con precisión. Su franela favorita todavía colgada en el gancho donde la dejó la mañana que partió a Singapore. Cada objeto exactamente en su lugar, preservado como un museo de la vida que alguna vez tuvimos. Me dejé caer en el suelo del closet, abrazando su camisa, buscando desesperadamente algún rastro de su aroma. No había nada, solo algodón limpio y el tenue olor a encierro de un espacio demasiado tiempo sin abrir. Había cargado piezas de él a través del océano solo para descubrir que las piezas que había dejado ya no se sentían como él en absoluto. La mañana llegó con un extraño borboteo proveniente del piso inferior. Tiesas de tanto dormir en la silla, mis piernas me llevaron hacia la cocina. El ruido se hizo más fuerte a medida que me acercaba. Y al encender la luz, solté un grito de horror. El agua caía a chorros de una gran grieta en el techo, resbalando por las paredes y acumulándose sobre el piso de azulejo. La temperatura en la casa había bajado aún más durante la noche, y podía ver mi aliento condensándose frente a mi cara. Crucé chapoteando casi 10 centímetros de agua helada para llegar al armario de servicios donde estaba la válvula principal. La rueda metálica estaba tan fría que me quemaba los dedos mientras intentaba girarla. Tras varios intentos, logré detener el flujo, pero el daño ya era extenso. El agua se había filtrado bajo los pisos de madera del comedor, haciendo que se abombaran y deformaran. El yeso de la cocina se combaba peligrosamente, y el agua goteaba de las lámparas, creando una situación eléctrica peligrosa. La tubería debía haberse congelado y reventado durante la reciente ola de frío. Si alguien hubiera mantenido la calefacción encendida, como se había prometido, esto jamás habría ocurrido. Me quedé en mi cocina anegada, contemplando la destrucción con una extraña sensación de desapego. Después de todo lo demás, aquello casi me parecía cómico. Por supuesto, mi regreso a casa incluiría una inundación. Afuera, la temperatura caía rápidamente mientras se acercaba otra tormenta invernal. Según las notificaciones en mi teléfono, las noticias locales llevaban días advirtiendo sobre ello. Mi familia debía de saber del pronóstico cuando me dijeron que condujera con cuidado.
Sin embargo, a nadie se le ocurrió asegurarse de que la casa estuviera correctamente preparada para el invierno o con la calefacción encendida. Llamé a un fontanero de emergencia, solo para que me dijeran que estaban saturados durante días debido a problemas similares en toda la ciudad. Lo más pronto sería el martes, explicó la operadora con disculpas. La tormenta tiene a todo el mundo llamando por tuberías reventadas. Mi siguiente llamada fue a mi hermano. Troy contestó al cuarto tono, con la voz distraída. Hola, ahora mismo no puedo hablar mucho, estoy alistándome para esa cena con los Wilson que te mencioné. La casa está inundada, dije sin rodeos. Una tubería reventó. Hay agua por todas partes y el fontanero no puede venir hasta el martes. Qué mal, respondió Troy, sonando más molesto que preocupado. ¿Has intentado con otros fontaneros? Tal vez revisa en alguna lista o algo. Troy, acabo de regresar de enterrar a mi esposo. He viajado más de un día entero. No. Puedo quedarme aquí. Hay agua en los enchufes y no hay calefacción. Podría quedarme contigo hasta que se solucione esto. El silencio que siguió me lo dijo todo antes de que siquiera hablara. Bueno, en realidad esta noche es un pésimo momento. Lisa y yo tenemos a los Wilson viniendo, son clientes que he intentado captar durante meses y nuestra habitación de huéspedes está llena de las cosas de manualidades de Lisa ahora mismo. ¿Has llamado a mamá y papá? Colgué esa llamada. Intenté con mis padres. Mi madre respondió de inmediato con excusas. Oh, cariño. Sabes que normalmente diríamos que sí, pero mañana se reúne aquí el club de bridge y hemos pasado todo el día preparando. Además, la espalda de tu padre ha estado molestando. Simplemente no podemos tener invitados ahora. ¿Qué tal un hotel? Deberías tener seguro para eso. A esas alturas, no había comido una comida decente en más de 24 horas. El viaje internacional, el duelo y ahora esta crisis me habían dejado físicamente agotada. Me sentía mareada. Y con náuseas mientras trataba de abrirme paso por la cocina inundada en busca de algo comestible. La luz parpadeaba de manera ominosa mientras la tormenta afuera se intensificaba. Logré encontrar un paquete de galletas rancias en un armario y las comí mecánicamente, de pie sobre el agua que ya había empapado mis zapatos y calcetines. Mis extremidades comenzaban a entumecerse por el frío, pero no podía obligarme a preocuparme lo suficiente como para buscar ropa seca. Todo me parecía distante e irrelevante. En un último intento desesperado por arreglar algo, lo que fuera, decidí revisar el panel eléctrico del sótano para ver si podía al menos hacer funcionar la calefacción en alguna parte de la casa. Las escaleras estaban resbaladizas por el agua, y me aferré con fuerza a la barandilla mientras bajaba. El espacio húmedo estaba parcialmente inundado, con el agua alcanzándome los tobillos. Avancé chapoteando hacia el panel en la pared del fondo, usando la linterna del teléfono para guiarme. Cuando estiré la mano hacia la puerta del panel, mi pie resbaló en el concreto mojado. Caí hacia adelante y mi mano se apoyó instintivamente contra la caja metálica. Una descarga eléctrica aguda recorrió mi brazo, lanzándome hacia atrás. Mi cabeza golpeó con fuerza algo duro al caer, y por un instante, todo se volvió oscuro. Recobré el conocimiento en el suelo del sótano, desorientada y temblando de manera incontrolable. Mi brazo derecho hormigueaba dolorosamente por la descarga y algo cálido corría por un lado de mi rostro. Al tocarme la sien, mis dedos regresaron manchados de sangre. La caída me había abierto una herida justo encima de la ceja. Con dificultad me puse de pie, sintiendo una oleada de mareo envolverme. El sótano parecía girar a mi alrededor mientras me tambaleaba hacia las escaleras. Cada paso requería una concentración inmensa. A mitad de camino tuve que detenerme y sentarme, la visión oscureciéndose en los bordes. Cuando por fin alcancé la planta principal, apenas estaba consciente. Me desplomé en el sofá de la sala, incapaz de ir más lejos. La casa estaba aún más fría, y ya no podía sentir mis dedos ni mis pies. Una part distant de mi mente. Reconocía los síntomas de la hipotermia, pero no lograba reunir la energía para importarme. Mientras flotaba entre la conciencia y la inconsciencia, un pitido agudo atravesó la niebla en mi mente. El detector de monóxido de carbono estaba sonando. Algo andaba mal con el sistema de calefacción, quizá dañado por el agua o averiado por la tormenta. El gas tóxico llenaba la casa mientras yo yacía incapacitada, incapaz de pedir ayuda. Mi teléfono estaba sobre la mesa de centro, a solo unos centímetros de mi mano, pero parecía estar a kilómetros. Mis extremidades se negaban a cooperar y la oscuridad se deslizaba por los bordes de mi visión.
en lo que creí que serían mis últimos momentos conscientes, una extraña calma se apoderó de mí. Si así terminaba, al menos estaría con James otra vez. Al menos el dolor se detendría. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia por completo fue el sonido de alguien golpeando con fuerza la puerta principal y una voz llamando desde afuera. Después, nada más que oscuridad. Más tarde supe que Diane Foster, mi vecina de enfrente, había notado que el agua salía por debajo de mi puerta y bajaba por los escalones del porche. Preocupada, primero intentó llamarme y luego cruzó para investigar. Al no recibir respuesta a sus golpes, pero escuchar la alarma de monóxido de carbono resonando dentro, llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Los bomberos derribaron la puerta y me encontraron inconsciente en el sofá, la casa peligrosamente fría y parcialmente inundada, con niveles de monóxido muy por encima del umbral de seguridad. Según los paramédicos que me trasladaron al Portland General Hospital, sufría de hipotermia moderada, intoxicación por monóxido de carbono, una conmoción cerebral y las secuelas de una descarga eléctrica. Unas horas más y estaríamos hablando de un desenlace muy distinto, le dijo uno de ellos al médico de urgencias. En el hospital, el equipo médico trabajó rápidamente para elevar mi temperatura corporal y administrar oxígeno que contrarrestara el monóxido en mi organismo. Limpiaron y suturaron la herida de mi sien, monitorizaron mi corazón en busca de arritmias provocadas por la descarga eléctrica y realizaron pruebas neurológicas para evaluar la gravedad de la conmoción. Cuando encontraron mi pasaporte con los sellos recientes de Singapur y notaron mi anillo de bodas, una enfermera compasiva llamada Sara me preguntó suavemente por mis circunstancias. En mi estado semiconsciente, al parecer le conté todo: la muerte de James, el funeral en el extranjero, la respuesta de mi familia a mi pedido de que me recogieran y mi regreso a una casa fría y descuidada. Sara lo documentó en mi expediente médico, preocupada por mi falta de un sistema de apoyo al momento del alta. Lo que ninguna de las dos sabía era que un reportero local llamado Michael Chen estaba en el hospital cubriendo lesiones relacionadas con la tormenta para las noticias de la noche. Escuchó a un paramédico comentar mi caso en la sala de descanso. La extraña confluencia de tragedias que llevó a que una mujer recién enviudada fuera hallada al borde de la muerte en su propia casa. El ángulo humano era demasiado contundente para ignorarlo. Michael entrevistó a Diane, quien contó que me había visto llegar en un transporte compartido la tarde anterior. Se veía agotada, completamente drenada, dijo a la cámara. Pensé en ir a darle la bienvenida, pero con la tormenta acercándose, me puse a preparar mi propia casa. Ahora me siento terrible al saber lo que estaba atravesando sola. También habló con los paramédicos que respondieron al llamado. Uno de ellos, visiblemente conmovido por la situación, compartió el intercambio de mensajes que había visto en mi teléfono, aún abierto en el chat familiar cuando me encontraron. Aquí hay alguien que acaba de perder a su esposo, pidiéndole a su familia un simple viaje desde el aeropuerto, y básicamente le dijeron que tomara un Uber. Luego llega a una casa que nadie se molestó en revisar. Es devastador. Para la noche, la historia ya estaba en las noticias locales. Mujer local regresa del funeral de su esposo en el extranjero a una tragedia casi fatal. El reporte detallaba cómo había enterrado a mi esposo en Singapur, viajado más de 30 horas para regresar a casa, sido rechazada por mi propia familia al negarme apoyo básico, y casi morir después por una emergencia doméstica evitable. Las redes sociales amplificaron la historia rápidamente. Capturas del intercambio de mensajes, compartidas por alguien en el hospital, circularon por grupos comunitarios locales y finalmente alcanzaron plataformas más grandes. El contraste entre mi simple petición y las respuestas despectivas de mi familia tocó una fibra sensible en los espectadores. El hashtag #NoWorries comenzó a ser tendencia a nivel local, con personas compartiendo sus propias historias de abandono familiar en momentos de necesidad. Negocios locales respondieron con ofertas de ayuda. Una empresa de fontanería se ofreció a reparar mis tuberías sin costo. Un servicio de restauración se comprometió a encargarse de los daños por agua. Una cadena hotelera proporcionó una estadía gratuita mientras se completaban las reparaciones. La respuesta de la comunidad fue abrumadora e inesperada. Esa noche, mientras se transmitían las noticias de las 10, la historia, con imágenes de los vehículos de emergencia afuera de mi casa, mostraba nuestra conversación privada difundida ante todos. Según la enfermera nocturna que estaba en mi habitación cuando ellos llegaron, mi hermano Troy irrumpió primero, con el rostro pálido. Acabamos de ver las noticias, balbuceó.
Lo están haciendo sonar como si te hubiéramos abandonado. Mi madre lo siguió, ya a la defensiva. Esto es una completa tergiversación, le dijo a la enfermera antes incluso de mirarme. No teníamos idea de que la casa estaba en semejante estado. Amelia sabe que la habríamos ayudado si hubiéramos entendido la situación. Mi padre permaneció en silencio junto a la puerta, con el rostro inescrutable. Solo cuando la enfermera salió se acercó a mi cama y preguntó en voz baja, ¿vas a estar bien? Fue la primera pregunta genuina que alguno de ellos me había hecho desde la muerte de James. En cuestión de minutos tras su llegada, mi teléfono comenzó a sonar sin cesar con llamadas de familiares lejanos y amigos de la familia que habían visto el reportaje. Mi tía Susan llamó directamente a mi madre exigiendo saber por qué nadie había ido al aeropuerto. El jefe de mi padre envió un mensaje expresando preocupación y ofreciendo ayuda. La imagen cuidadosamente mantenida de una familia cariñosa y solidaria se derrumbaba bajo el escrutinio público. Mientras iba y venía del sueño, los escuchaba en el pasillo discutiendo en susurros cómo arreglar la situación. Troy insistía en que debían adelantarse a la historia antes de que dañara su reputación profesional. Mi madre se preocupaba por lo que pensaría su club de bridge. Mi padre sugería simplemente trasladarme a su casa una vez que me dieran el alta para mostrarle a todos que sí se preocupaban. En ninguna de esas conversaciones escuché un verdadero remordimiento ni una preocupación auténtica por mi bienestar. Todo giraba en torno a las apariencias, al control de daños y a su propia incomodidad. Incluso en este momento de crisis, no podían ver más allá de sí mismos. Cuando llegó la trabajadora social del hospital para hablar de mi plan de alta, trajo noticias de que el apoyo de la comunidad seguía creciendo. Un grupo local de duelo había ofrecido servicios de consejería. Un servicio de entrega de comidas había donado 2 semanas de alimentos preparados. Varios vecinos se habían ofrecido para ayudar con tareas domésticas durante mi recuperación. Tiene opciones, me aseguró la trabajadora social. No tiene que irse con su familia si eso no es lo que quiere. Fue la primera vez que alguien reconoció que yo tenía una elección, que no estaba obligada a aceptar una ayuda envuelta en obligación e interés propio solo porque viniera de parientes de sangre. Mientras mi familia me rodeaba ansiosa, lista para implementar su plan de control de daños, cerré los ojos y pensé en James. Él siempre me había animado a defenderme frente a mi familia. Tu valor no depende de su capacidad para verlo, solía decir. Ahora, acostada en una cama de hospital después de casi morir sola en nuestra casa, por fin entendía lo que quería decir. Al amanecer, mi condición se había estabilizado lo suficiente como para permanecer consciente por periodos más largos. La habitación del hospital se sentía abarrotada con la presencia de mi familia. Habían hecho turnos durante la noche, asegurándose de que siempre hubiera alguien visible a mi lado, en especial cuando entraba el personal del hospital. La actuación era impecable y, sin embargo, absolutamente vacía. Troy estaba sentado, deslizando el dedo por su teléfono, levantando la vista de vez en cuando para preguntar si necesitaba algo, antes de volver a lo que parecía ser control de daños en redes sociales. Mi madre organizaba y reorganizaba los pocos objetos de mi mesa de noche, llenando el silencio con comentarios de que toda esta situación se había exagerado por completo. Mi padre permanecía junto a la ventana, suspirando periódicamente y revisando su reloj. Cuando el doctor Reynolds entró para hablar de mi estado y del plan de alta, mi madre transformó de inmediato su voz, suavizándola mientras me tocaba el brazo. Estamos tan agradecidos de que esté bien. Nos la llevaremos a casa con nosotros. Por supuesto, nuestra familia permanece unida en los momentos difíciles. El doctor asintió con profesionalidad mientras revisaba mi historial. La señora Henderson ha pasado por un trauma significativo, tanto físico como emocional. Su recuperación requerirá descanso, una nutrición adecuada, un entorno cálido y el mínimo estrés posible. Me miró directamente a mí, no a mi madre, mientras hablaba. ¿Qué sistema de apoyo tiene, Amelia? Antes de que pudiera responder, Troy intervino. Nos tiene a nosotros. Somos su familia. Solo hubo un malentendido sobre su hora de llegada. Ayer, que los medios han distorsionado por completo. El doctor Reynolds mantuvo su compostura profesional. Ya veo. ¿Y habrá alguien disponible para quedarse con ella de forma continua durante las próximas 48 horas? La conmoción requiere vigilancia y no debería estar sola. Por supuesto, respondió mi madre con soltura. Ya tenemos preparada la habitación de invitados. Puedo reorganizar mi agenda para estar en casa.
En ese momento entró una enfermera llamada Jessica con mi medicación y una bandeja de desayuno. Había estado cuidándome desde la madrugada y había presenciado cómo la actuación de mi familia cambiaba cada vez que entraba el personal médico. Mientras tomaba mis signos vitales, me preguntó en voz baja: ¿está cómoda con este plan, Amelia? Porque hay alternativas si las necesita. Mi madre se puso rígida. ¿Alternatives? Ella vendrá a casa con su familia, que es donde pertenece. Jessica sostuvo mi mirada, ignorando la interrupción de mi madre. La elección es suya, dijo simplemente. En ese instante, algo cambió dentro de mí. La elección era mía. No lo que haría ver bien a mi familia, no lo que preservaría su posición social, sino lo que yo realmente necesitaba. Aspiré profundamente. Quisiera escuchar esas alternativas, dije. Mi voz sonaba más firme que en semanas. La habitación quedó en silencio. Troy dejó de escribir a mitad de un mensaje. La boca de mi madre se abrió y se cerró sin emitir sonido. Mi padre se giró desde la ventana con el ceño fruncido. Amelia, logró decir finalmente mi madre, no puedes hablar en serio. Después de todo lo que hemos hecho, ¿qué exactamente han hecho? La pregunta se me escapó antes de poder reconsiderarla. Pero una vez pronunciada, no quise retirarla. Cuando James estaba muriendo, estaban demasiado ocupados para venir. Cuando lo enterré sola, dijeron que los vuelos eran demasiado caros. Cuando necesité un simple viaje desde el aeropuerto tras 30 horas de viaje, sugirieron un Uber. Cuando llamé por la tubería rota, priorizaron cenas de negocios y clubes de bridge. Mi voz permaneció serena, factual, en lugar de acusatoria. Así que, por favor, díganme qué han hecho que les da derecho a controlar mi recuperación ahora que la gente los está observando. Troy se levantó de golpe. Eso es completamente injusto. No sabíamos qué tan grave, no preguntaron, lo interrumpí. Ni una sola vez me preguntaron cómo estaba de verdad. Ni una sola vez ofrecieron ayuda genuina sin excusas. No necesitaban verme en las noticias para saber que estaba de luto y sola. Eligieron no verlo. El rostro de mi madre se tiñó de indignación. Siempre te hemos apoyado, Amelia. Tal vez no de la manera exacta que querías, pero las familias no pueden dejar todo por cada crisis. Tus expectativas son simplemente poco realistas. Esperar un viaje del aeropuerto después de enterrar a mi esposo es una expectativa poco realista, pregunté en voz baja. Confiar en que alguien revisara que la calefacción funcionaba en mi casa durante el invierno era pedir demasiado. Somos personas ocupadas, insistió Troy. No se puede esperar que recordemos cada pequeño detalle. Cada pequeño detalle, repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire. Como si tu hermana recién enviudada pudiera congelarse hasta morir en su propia casa. Finalmente, habló mi padre, con voz apagada. Amelia, entendimos. ¿Qué estás alterada? El dolor puede hacer que la gente diga cosas que no siente. Cuando pienses con más claridad, estoy pensando con más claridad que en años, lo interrumpí. Por primera vez, veo la dinámica de nuestra familia sin excusarla. Veo que he pasado toda mi vida aceptando migajas de atención y convenciéndome de que era un banquete. Jessica seguía en la habitación, ordenando mi medicación en silencio. De algún modo, su presencia me dio la fuerza para continuar. No los odio, dije, mirándolos uno por uno. Ni siquiera los culpo por ser quienes son. Pero ya no fingiré que pueden darme lo que necesito ahora, o que lo harían aunque pudieran. ¿Qué estás diciendo?, exigió mi madre. ¿Qué prefieres quedarte con extraños en lugar de con tu propia familia? Digo que elijo priorizar mi sanación por encima de mantener la imagen de nuestra familia. Elijo rodearme de apoyo genuino en lugar de obligación disfrazada de cuidado. La trabajadora social, la señorita Patel, entró con una carpeta de información. Mi familia enmudeció, consciente de cómo se vería continuar la discusión. La señorita Patel explicó los recursos comunitarios que se habían organizado, una estadía de 2 semanas en el Riverview Hotel mientras reparaban mi casa, servicios de entrega de comidas, transporte a las citas médicas y la conexión con un grupo de apoyo para el duelo que se reunía 2 veces por semana. Varios vecinos también se han ofrecido a pasar regularmente a verla, añadió. Y la empresa de restauración que trabaja en su casa ha ofrecido instalar un sistema de seguridad con monitoreo remoto para prevenir futuras emergencias. El contraste entre esta avalancha de ayuda de desconocidos y el apoyo reacio, consciente de la imagen, de mi familia no podía ser más marcado. Mientras ellos me miraban atónitos, acepté los arreglos presentados por la señorita Patel.
Esto es ridículo, soltó finalmente Troy. Estás eligiendo a gente random en lugar de a tu propia sangre. Miré a mi hermano, lo miré. De verdad, tal vez por primera vez. Estoy eligiendo la bondad sobre la obligación. Estoy eligiendo valorarme lo suficiente como para aceptar ayuda que viene sin condiciones ni resentimiento. Mi madre tomó su bolso, sus movimientos rígidos de indignación. Cuando entres en razón, estaremos esperando. Pero no esperes que dejemos todo otra vez cuando decidas que nos necesitas. Ese es exactamente mi punto, respondí suavemente. Nunca pude esperar eso, y ahora ya no lo haré. Mientras salían de la habitación, mi padre se quedó un momento en la puerta. Por un instante creí que diría algo significativo, algo que reconociera la verdad de lo sucedido. En cambio, simplemente asintió una vez antes de seguir a mi madre y a mi hermano. Jessica se acercó a mi cama después de que se fueron. Eso requirió un coraje increíble, dijo, acomodando mis almohadas. Poner límites con la familia. Es de las cosas más difíciles de hacer, especialmente cuando uno está vulnerable. No se siente como coraje, admití. Se siente como rendirse. No te estás rindiendo, corrigió suavemente. Te estás dando permiso para sanar sin cargar también con su equipaje emocional. Hay una gran diferencia. Esa tarde, representantes de los distintos servicios comunitarios vinieron a coordinar mi plan de alta. El gerente del hotel me aseguró que todo estaba preparado para mi llegada. La empresa de restauración me mostró fotos del trabajo inicial que habían hecho para evitar más daños en mi casa. El coordinador del servicio de comidas habló de preferencias dietéticas y horarios de entrega. Cada interacción reforzaba lo que Jessica había dicho. No se trataba de rechazar a mi familia. Se trataba de aceptar apoyo genuino sin tener que ganármelo ni disculparme por necesitarlo. Se trataba de reconocer que, a veces, la familia en la que nacemos no puede dar lo que necesitamos, y que eso no es un fracaso de nuestra parte. Al anochecer ya estaba instalada en una cómoda suite del Riverview Hotel, con vistas al río que daba nombre a la ciudad. La habitación estaba cálida, la cama era blanda, y el refrigerador había sido abastecido con alimentos sencillos y nutritivos. Sobre el escritorio descansaba una planta en maceta con una tarjeta firmada por el personal del hospital que me había cuidado. Por primera vez desde la muerte de James, sentí algo más que dolor y abandono. No era felicidad, eso seguía pareciendo inalcanzable. Pero quizá era la primera frágil semilla de paz. Había defendido mi verdad, honrado mis necesidades y descubierto que existía bondad en el mundo más allá de los estrechos límites de la obligación familiar. Mientras observaba el atardecer sobre el río, susurré a James como si pudiera escucharme. Creo que estarías orgulloso de mí hoy. Finalmente hice lo que siempre dijiste que debía hacer. Casi pude oír su respuesta, siempre he estado orgulloso de ti. Lo que necesitabas era enorgullecerte de ti misma. 3 meses pasaron. En un borrón de lenta y constante sanación. Mi recuperación física avanzó más rápido de lo esperado. Los síntomas de la conmoción se desvanecieron tras varias semanas de descanso. La quemadura eléctrica en mi mano dejó solo una leve marca que el doctor me aseguró desaparecería por completo con el tiempo. A diferencia de las comunicaciones superficiales de los meses anteriores, esta contenía algo raro, reflexión. He estado pensando en lo que pasó después de que regresaste de Singapur, escribió. Aunque tu madre y tu hermano quizá nunca lo vean con claridad, quiero que sepas que reconozco nuestro fracaso, no solo en los asuntos prácticos de los traslados desde el aeropuerto y el mantenimiento de la casa, sino en la obligación más profunda de brindar consuelo en tus horas más oscuras. No tengo excusas que ofrecer, solo un reconocimiento tardío e insuficiente. El hombre con el que te casaste estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido en su ausencia. Quizá algún día, si estás dispuesta, podamos encontrar un camino hacia adelante, no como fuimos, sino como podríamos ser. No respondí de inmediato. La carta requería contemplación, no reacción. Lo hablé con mi terapeuta, que me había estado ayudando a navegar el duelo y la dinámica familiar durante varios meses. ¿Qué quieres de una relación con tu padre?, me preguntó. No lo que crees que deberías querer ni lo que pueda hacerlo sentir mejor, sino lo que realmente serviría a tu bienestar. La pregunta me acompañó durante días. Finalmente, respondí con límites y expectativas claramente establecidos. Expresé disposición a almorzar ocasionalmente, solo los dos, con el entendimiento de que esos encuentros serían exploratorios, no obligatorios. No volvería a las reuniones familiares ni a las celebraciones festivas en un futuro inmediato.
Cualquier relación de ahí en adelante estaría basada en el respeto mutuo y en una conexión genuina, no en la actuación ni en la obligación. Para mi sorpresa, aceptó esos términos sin discutir. Nuestro primer almuerzo fue incómodo pero civil, el segundo, un poco menos. Para el tercero, habíamos encontrado un ritmo cuidadoso de conversación que reconocía nuestra historia sin quedar definida por ella. No era el vínculo cercano entre padre e hija que algunos podrían envidiar, pero sí era auténtico de una forma en la que nuestra relación previa nunca lo había sido. Mi hermano y mi madre mantuvieron su distancia, enviando de vez en cuando tarjetas de felicitación o regalos impersonales, pero sin abordar jamás los problemas fundamentales que habían llevado a nuestro distanciamiento. Acepté esto como su elección y concentré mi energía en las relaciones que me nutrían en lugar de agotarme. Un año después de la muerte de James, me encontré sola en el aeropuerto esperando un vuelo que me llevaría de regreso a Singapur para visitar su tumba en el aniversario. Mientras observaba a las familias reencontrarse a mi alrededor, los abrazos, las charlas emocionadas, la alegría genuina de la reconexión, sentí una mezcla compleja de emociones. Aún había tristeza por lo que mi propia familia no podía darme, pero ya no existía el anhelo desesperado de antes. Había aprendido que la familia también podía crearse y elegirse. Que el apoyo podía venir de fuentes inesperadas. Que los límites no eran muros, sino filtros saludables que dejaban entrar lo bueno y mantenían alejado el daño. Lo más importante que había aprendido era que mi valor no estaba determinado por la capacidad de otros para reconocerlo. Mientras abordaba el avión, pensé en lo diferente que se sentía este viaje comparado con el de mi regreso un año atrás. Entonces, estaba rota por el duelo y el abandono, desesperada por una conexión y un apoyo que nunca llegaron. Ahora llevaba conmigo una comunidad de cuidado que existía independientemente de la proximidad física. Personas que habían estado presentes cuando más importaba. Personas que seguían estando presentes día tras día, en formas grandes y pequeñas. La mayor lección de aquel terrible regreso a casa no fue sobre los fracasos de mi familia ni las dolorosas consecuencias que siguieron. Fue sobre la notable capacidad de los seres humanos para dar un paso adelante y sostener el dolor de otros. Sobre el poder sanador de ser verdaderamente visto en tus momentos más oscuros. Sobre la familia que creamos cuando la que nos toca por nacimiento no puede satisfacer nuestras necesidades. Si alguna vez te has sentido abandonado cuando más necesitabas apoyo, por favor, recuerda que no estás solo. Tu valor no depende de la capacidad de otros para reconocerlo. A veces, las personas de quienes más esperamos simplemente no pueden darnos lo que necesitamos, debido a sus propias limitaciones, no a nuestra falta de valía. El desafío está en permanecer abiertos a fuentes inesperadas de cuidado y conexión, incluso cuando las experiencias previas hacen que esa apertura parezca peligrosa. ¿Qué fuentes inesperadas de apoyo has descubierto en tiempos difíciles? ¿Alguna vez te ha sorprendido la bondad de extraños cuando quienes estaban más cerca no pudieron darte lo que necesitabas? Comparte tus experiencias en los comentarios, y si esta historia resonó contigo, por favor dale like, suscríbete y compártela para ayudar a otros que puedan sentirse solos en sus luchas. Recuerda que tu historia importa, que tus límites son válidos y que la sanación siempre es posible, a veces de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Gracias por ser parte de este viaje conmigo.